Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, miembros y simpatizantes del Club de los Viernes, amigos del periodismo que no es complaciente con el poder, ni se dedica a dar masajes u otras cosas de índole carnal a los gobernantes. Para ser voceros y propagandistas del gobierno ya están todas las plazas cubiertas. Bienvenidos a Despierta España. La semana pasada estuvimos iniciando las informaciones sobre el Foro de Sao Paulo, la hoja de ruta que el socialismo siglo XXI tiene para los países de Latinoamérica y aquellos de Europa que se dejen. En el liberalismo, el individuo y su libertad están por encima de todo, incluso del Estado, cuando se convierte en despótico y coercitivo. En este neocomunismo son los colectivos los que tratan de subyugar al individuo. El derecho del colectivo por encima del de la persona. La masa, convenientemente colocada en packs, es más fácil de pastorear. Aquí el colectivo feminista, aquí los del clima, aquí los ofendiditos por alguna causa baladí, aquí los autodenominados del mundo de la cultura. En España esta semana hemos comprobado cómo una ministra, sin méritos conocidos y que es prácticamente analfabeta funcional, llevó con conocimiento y plena conciencia a miles de personas al matadero vírico, porque antepuso los intereses dogmáticos, la agenda ideológica, a la salud pública. Lo sabía, lo alentó y lo justificó. Y eso hizo que en Madrid se viviera una verdadera hecatombe, con un número de muertos doloroso, en exceso e inasumible. Es una consecuencia más de estas políticas. Las personas son como borregos a los que conducir de un sitio para otro en función de lo que marquen los lobbies de presión. En aquel momento, para la propaganda, tocaba salir a la calle a manifestarse por la igualdad de la mujer, mientras negaban investigaciones a menores prostituidas, rechazaban la prisión permanente revisable para asesinos y violadores no reinsertables y ocultaban asaltos sexuales según la nacionalidad o la etnia de los componentes de esas manadas. Esto es solo un ejemplo muy cercano de que las ideologías convertidas en dogmas sin fanatismo cuestan vidas. El sectarismo cuesta vidas. La ideología de género no protege a la mujer, solo busca proteger sus intereses económicos, que son abundantes y variados, y todo vale para ese fin, incluso destinar el dinero de asociaciones de mujeres maltratadas para talleres folclóricos y lucros varios. La democracia tal y como la conocemos puede estar en proceso de desaparición, cuando en el gobierno existen personas que abiertamente alaban y han alabado modelos totalitarios que reniegan del Estado de Derecho, persiguen las libertades individuales y tienen ideas utópicas de un Estado fuerte, a imagen y semejanza de los que buscaron infructuosamente el paraíso comunista. Esas ideas, inofensivas y solo se mantuvieran en el plano teórico, en manos de ignorantes que piensan que la propiedad estatal de los medios de producción y de comunicación es una buena idea, a pesar que ha salido siempre mal desde 1917, en manos de esa gente, como digo, se convierten en delirios criminales. Para más INRI, todos los políticos populistas, los otros también, me temo, tienen la descarada intención de medrar y hacerse ricos, y suelen seguir aleccionando al pueblo desde sus residencias de lujo perfectamente custodiadas. Para seguir hablando de la implantación de esas ideologías, está al otro lado del charco, si me lo permite estos auriculares, porque, bueno, Despierta España, cruzamos continentes, somos ya internacionales. Está al otro lado del charco y la línea alguien que pueda hablar con conocimiento de causa. El investigador y corresponsal de guerra, Ervin Hoyos, desde la hermosa Colombia. Ervin, un placer, como siempre. Pues muchas gracias, Roberto. Grato estar nuevamente aquí con los televidentes desde el otro lado del Atlántico, desde esta Colombia que también sufre por la influencia del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, del chavismo, de la corrupción, del narcotráfico que se ha vuelto desde el hermano país de Venezuela, la autopista, el trampolín, el gran aeropuerto internacional para el envío de drogas a distintas partes del mundo. Ya vimos en el programa anterior cómo el socialismo del siglo XXI, cómo el Foro de Sao Paulo contempla el narcotráfico como una de las diferentes formas de lucha para atacar el poder, para atacar las democracias, para corromper las fuerzas militares, para corromper la justicia, para permear todas las instituciones. Así que el narcotráfico desde el socialismo, desde el Foro de Sao Paulo, es parte de la estrategia de desestabilización. Por eso es tan importante que ahora continuemos analizando este documento que les estuvimos mostrando la semana pasada y que es el documento que nos pone en conocimiento de la ruta, el plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder. Habíamos visto cómo utilizan las movilizaciones para la desestabilización, cómo después de llegar al poder quieren someter al poder ejecutivo y legislativo y judicial a un solo poder, modificar la Constitución para manejar la plata, impulsar la equidad de género para desestabilizar,
utilizar las religiones para formar sectas, para formar grupos de milicias, impulsar sectas también para desacreditar, el control de los medios masivos de comunicación, la agenda progresista que busca imponer el aborto financiado por el Estado, el consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad, la relatividad de los valores, donde todo lo malo lo vuelven bueno y lo bueno se convierte en malo, los proyectos que son símbolo nacional, que hablábamos que en España buscaron, por ejemplo, la movilización o la extracción de los restos del general Franco para convertirlo, esa acción, en un gran símbolo nacional, la reforma de la educación para convertir la educación en adoctrinamiento de los menores, expandir ejércitos de civiles para atacar a quienes se opongan y para intimidar a la población civil. Y luego llegamos a la etapa 2 del Foro de Sao Paulo, que ya es el control de masas y de población, en donde empiezan a controlar mediante los mismos partidos toda la sociedad, crean partidos paralelos, se hacen ver como que son independientes, eso es el paralelismo, lo que se llama el paralelismo, actuar de manera independiente y luego unirse al final, reforzar la lucha de los pobres utilizándolo como una forma de la convocatoria de masas, control del internet, creación de milicias populares, que ahí quedamos en este punto, en donde exactamente, en donde se crean grupos armados de choque, grupos que van a realizar acciones selectivas, esto es muy importante, acciones selectivas. Esto en Venezuela, las acciones selectivas son asesinatos de políticos y de opositores, estructuras paramilitares que puedan evadir los derechos humanos, que puedan actuar disuasivamente de manera selectiva y así evitar vincular agentes legítimos del Estado y miembros de la fuerza pública. En este punto quedamos en el programa anterior. Ervin, en España, desde miembros del gobierno del partido de Podemos, de corte chavista, han dicho que la oposición busca dar un golpe de Estado. Esto lo hemos visto mucho en Venezuela, que acusaban a la oposición de golpistas para luego justificar acciones contra ellos. Están siguiendo el mismo modelo. El Foro de Sao Paulo acusa a la oposición de querer desestabilizar y ellos son los que desestabilizan. El Foro de Sao Paulo acusa a todos los sectores políticos de corrupción, acusa a los empresarios de corrupción política y de corrupción económica, pero esas son las banderas que los llevan a ellos al poder. ¿Por qué? Porque esa es una doctrina, una dialéctica que la gente de la base, que la gente del común, que la gente que no es estructurada mentalmente, que no conoce para dónde van ellos, les copian estas ideas, les gustan estas ideas y se vuelven adeptos de ellos porque ellos sienten que ahora sí el socialismo va a acabar con la corrupción. Y resulta que utilizan el lenguaje de la corrupción, el lenguaje de los pobres, usan todas estas estratagemas para que la gente les apoye. Eso hace que ganen muchísimos adeptos en las clases medias y bajas. Y esos son los que los llevan al poder. Cuando los llevan al poder, se olvidan de esos pobres, se olvidan de esas clases bajas y de una se concentran en la manipulación del poder totalitario como uno de los principios de las bases del socialismo. De hecho, aquí llegaron a llamar terrorista al empresario Amancio Ortega, al dueño de Zara, una empresa mundialmente conocida. Lo calificaban de terrorista y sin embargo a los verdaderos terroristas, claro, como pueden ser los del ETA, compadreaban con ellos. Es todo un viciado del lenguaje, utilizan los términos que ya copiaba Chávez, ¿no? De casta, de los de arriba contra los de abajo, del pueblo, de los ricos. Siempre es el lenguaje, como has dicho, para gente estructurada poco mentalmente, pero que cuela y que tiene relativo éxito. Claro, gusta muchísimo. Mire, justamente el enfrentamiento de clases es uno de los principios de base ideológica del socialismo del siglo XXI, del socialismo que antes era el comunismo de base, pero que ahora mediante una línea ideológica se lograron camuflar, ponerle una pinta distinta, una forma distinta para llegarle a las juventudes. Mire este punto quinto que es muy importante y tiene que ver con lo que ha pasado en España. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la georreferenciación y perfilamiento de empresarios, líderes, activistas, periodistas, blogueros y todos los que no sean afines al partido para que se vayan marginando de financiar y apoyar a la oposición hasta que se vayan del país. Por lo menos aquí están planeando hasta esta fase que ellos se vayan del país. Luego nos vamos a dar cuenta en la fase 3 que a los que no se van del país los encarcelan y ya les hacen la persecución física como lo han hecho en Venezuela
perseguir a todos los opositores políticos. Este es Bueno, uno de los puntos, el punto quinto de la segunda fase sí, del plan global para la toma del poder del Foro de Sao Paulo. hay una marginación evidente hacia todos los opinadores distintos, incluso se trata de deslegitimar a los periodistas no afines, se les busca algún tipo de polémica, se les dice que han copiado, que tienen condenas siendo mentiras, se les utiliza de alguna forma para desprestigiar. Y eso que está ocurriendo es el primer paso, yo creo, porque además, por ejemplo, en el partido Podemos no creen en los medios de comunicación en manos privadas, tiene que estar todo controlado por el Estado, en este caso por ellos, y todo el que se salga de ahí corre peligro, es básicamente un disidente, y tratan a los disidentes como ya sabemos que los tratan en los países de corte populista en América Latina. Mire, el punto 6, este es el punto 6 del plan estratégico para la toma del poder global del Foro de Sao Paulo. Vincular a líderes de todas las líneas políticas del partido, vincular a los líderes del partido y sembrarlos en las estructuras del gobierno, creando nuevos cargos que actúen en paralelo. Vuelve y aparece el paralelismo, que actúen en paralelo hasta lograr el copamiento de cargos estratégicos y así sacar a los funcionarios que son vistos como afines a la oposición o al gobierno. ¿Qué ocurre? Esto seguramente ya está pasando en España, que a los funcionarios que venían del gobierno anterior le pusieron funcionarios en paralelo y esos funcionarios ya no están, ya fueron suplantados por funcionarios que son leales y fieles al partido. Claro, ha pasado completamente, incluso dentro del propio gobierno. Pablo Iglesias sabía de la importancia que era estar dentro del Consejo de Ministros. Él ha pedido siempre los ministerios que tenían más control, el CNI, pedía siempre cosas relacionadas con el control del Estado. Consiguió colocar a sus miembros más fieles a él dentro del gabinete también, la ministra de Trabajo, a su propia pareja le dio un ministerio, el Ministerio de Igualdad, con unas consecuencias catastróficas. Y ha ido colocando, por supuesto, en puestos de confianza a sus personas cercanas y en puestos de poder también. Bueno, pues mire, el punto 7 es complementario al punto 6. Si el punto 6 era poner funcionarios en cargos estratégicos, el punto 7 es crear estructuras paralelas dentro de los entes de control, o sea, las procuradurías, las contralorías, dentro de los entes de control del Estado, crear estructuras paralelas dentro de los entes de control que sigan los lineamientos del partido para controlar a los gobernadores y alcaldes de todas las regiones hasta volverlos o convertirlos en personas afines al partido. O sea, les ponen gente que son estructuras paralelas de las procuradurías que los persigan, que les armen investigaciones, que los intimiden y como es una pura acción de intimidación, pues efectivamente los terminan convirtiendo de su lado, poniéndolos de su lado. Esto es en la fase 2. Ojo que en la fase 2 ellos todavía no tienen el poder total del Estado, por eso hacen esto. En la fase 3 ya tienen el poder total del Estado, ya no lo necesitan. Y me llama la atención el punto 8 que estoy leyendo aquí, lo del delito de odio, porque en España cualquier pensamiento o expresión que tú utilices para ir en contra del gobierno te pueden calificar y te pueden censurar como que estás promoviendo el odio, cuando a lo mejor estás vertiendo una crítica constructiva, o sea, que tiene una crítica bien estructurada, no constructiva, pero una crítica normal y corriente hacia un miembro del gobierno o de un partido, y te dicen que, bueno, te lo censuran hasta de redes. Miren esto, implementación y reglamentación del delito de odio e incitación al genocidio. Esto es absolutamente grave porque una persona que opine por redes sociales, que opine por un Facebook, que opine por cualquier plataforma, su concepto de pensamiento y que diga que este gobierno socialista de España no le conviene a España porque va a llevar a España a la hecatombe y que haga unos señalamientos concretos, le pueden meter el delito de odio e incitación al genocidio. Están diciendo, se victimizan y están diciendo que está promoviendo un genocidio. Esto nos lo metieron en la Constitución Política de Colombia después de los diálogos de paz de La Habana y el gestor de esto es el señor Enrique Santiago. Enrique Santiago fue el asesor jurídico de las FARC. Entonces resulta que acá en Colombia tampoco podemos nosotros opinar porque si no nos meten el delito de odio. Miren, implementar y reglamentar el delito de odio e incitación al genocidio como método efectivo para controlar la opinión adversa al partido, control de licencias para los medios de comunicación certificados por el partido, imposición de penas efectivas a quienes cometan el delito de odio contra el partido,
contra el movimiento revolucionario y contra el Estado. O sea, el delito de odio, opinar, esto es para controlar la opinión pública, para controlar los periodistas, para controlar los medios, para controlar cualquier concepto que a ellos no les guste, le van a meter el delito de odio e incitación al genocidio. Aquí pasó una cosa muy curiosa en la región española de Andalucía, que estuvo 40 años, casi 40 años gobernada por el socialismo, por un socialismo corrupto, que incluso utilizaba el dinero de parados para hacer uso de la prostitución y de drogas. Y cuando ese socialismo perdió el poder y cambió el mando en la región, se hizo una alerta antifascista, se convocó a la gente a rodear el Parlamento del gobierno andaluz y hacer protestas en contra de lo que salió en las urnas democráticamente, porque había un cambio de régimen. Entonces, daba la impresión de que todo el que no estuviera afín al PSOE o aquel modelo caciquista, caciquil, aquel modelo andaluz, era porque era fascista. Entonces, claro, cuando etiquetan al enemigo, cuando lo estigmatizan al contrario, y todo fuera de ahí es fascismo, ya estás polarizando a la sociedad y es un poco lo que explica ese punto. Efectivamente. Luego, mecanismos de control y trazabilidad del dinero vía tecnología. Esta es otra estrategia y es que cada persona debe estar monitoreada todos los movimientos económicos, el origen, el destino, a quién le pagó. Esto es un control de moneda que hace que ellos puedan manejar de dónde y hacia dónde va el dinero. Esto es para evitar que los comerciantes, los empresarios ayuden o financien movimientos de oposición, medios de oposición que le paguen o que le den ayudas económicas a quienes le están haciendo oposición al Partido Revolucionario. Control de bancos, control de divisas y control de cambio. Esto lo hizo Chávez en Venezuela y lo ha hecho Maduro allá. No se puede tener una tarjeta de crédito de más de $100, antes eran 500, ahora los cupos son de $100. Imagínense, una tarjeta de crédito que el máximo cupo son $500 máximo, y si no las comunes son de $100, eso no sirve para nada. Control de cambio, incautación y bloqueo de cuentas y rastreo a cualquier financiación que no sea afín al partido. Aquí todavía no hemos llegado a ese punto en el que se empiecen ahí a las incautaciones, pero cuando toquen o sea, sí que se habla de tocar la economía, de subir los impuestos a los ricos, siempre los ricos visto como algo innatamente malvado. O sea, si tienes dinero es porque eres una persona mala para la sociedad y debe ser además castigada a base de impuestos y te obligan incluso a llevar tu dinero fuera y luego te echan la culpa de que lleves el dinero fuera. Esto es una trampa muy, muy mezquina. Claro, mire, aquí hay otro delito sobre eso, tipificar el delito de tenencia no reportada de divisas y enriquecimiento no reportado ante el sistema financiero, ante el gobierno y ante el partido. O sea, convertir en delito la tenencia no reportada de divisas. O sea, si uno tiene unos ahorros, si tiene una plata guardada en Latinoamérica y en España todavía hay gente que no está bancarizada, que no le gustan los bancos, que tienen la plata guardada en una caja fuerte. Eso pasa en muchas partes del mundo. Pues esto, así la haya obtenido legal e ilícitamente, trabajo, producto del esfuerzo y de los ahorros de muchos años, si usted no se la reporta al partido, entonces le tipifican delito de tenencia no reportada de divisas y enriquecimiento no reportado. Imagínese, o sea, se va para la cárcel por haber trabajado toda la vida y tener unos ahorros. Bueno, el control estatal de la economía, quieren meterse en tus ahorros y es cuando el Estado colectiviza todo, hasta tus ahorros. Eso ha pasado y sí que es verdad que aquí puede pasar, es un peligro real. Mire este punto, el punto número 12, lo hizo famoso Chávez en Venezuela y lo ha hecho famoso Maduro, porque Maduro le asignó empresas, le asignó PDVSA, le asignó oleoductos, le asignó el manejo financiero de empresas a unos, entre comillas, gerentes, pero no son gerentes, son gente de su línea ideológica a los que les pone estas empresas solamente para que dispongan dinero rápido y paguen movilizaciones, paguen corrupción, armen mafias, muevan el narcotráfico, muevan todo lo que es el paralelismo financiero, que es mover dinero legal y mezclarlo con dinero ilegal y hacerlo multiplicar generando muchos movimientos financieros. Entonces, creación de cargos gerenciales a los que se les hará la asignación de medios productivos, tales como empresas petroleras, empresas de servicios, ojo a esto, mire, empresas de explotación minera, les asignan
a estos cuadros ideológicos del socialismo, les asignan las empresas para que las manejen. Entonces, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es un narcotraficante ya solicitado en extradición, como lo dimos en exclusiva en este programa, pues tiene empresas del Estado. Lo mismo Vladimir Padrino, lo mismo todos estos mafiosos narcotraficantes tienen empresas asignadas. Entonces, por ejemplo, asignan empresas de explotación minera. Mire esto, les asignan minas, como Venezuela está llena de minas de coltán, minas de oro. Entonces el régimen le dice, venga, usted que es amigo del régimen, le damos una mina de oro, saque oro de allá y eso es suyo y apoye el movimiento. Les asignan oleoductos y les asignan demás empresas de infraestructura a figuras representativas del partido y a líderes del movimiento revolucionario de injerencia nacional e internacional. Aquí en Venezuela tienen empresas gestores del socialismo del siglo XXI en distintas partes del mundo, tienen empresas porque esa es la manera con las que le pagan a ellos el apoyo que les han venido dando. Bueno, eso de pagar apoyos y a los amigos, a mí me recuerda que se comenta mucho, bueno, Zapatero hizo de intermediario con Chávez, muy amigo de Maduro, está siempre en Venezuela haciendo, bueno, las cosas de Zapatero, que es enredar básicamente, y no se sabe cómo le han pagado porque se dice, bueno, Zapatero, ¿a cambio de qué está haciendo todo eso? Y eso es lo que en España tenemos la duda. Bueno, pues justamente ya que usted me menciona a Zapatero, mire, aquí tengo a Piedad Córdoba. Esta mujer es muy amiga, ojo, muy amiga de Nicolás Maduro. Fue muy amiga de Hugo Chávez. Hay incluso videos de donde ella hace proselitismo abierto al socialismo, es una defensora del socialismo. Pero mire que en este video ella revela de una manera abierta y casi que asombrada, revela que el mismo Zapatero le contó a ella, ojo a esto, que el mismo Zapatero le contó a ella que él tiene una mina de oro asignada, ojo, asignada por Maduro. O sea, Maduro le dio una mina de oro a Zapatero. Y ella de ver eso, ella le dijo a Delcy Rodríguez, le dijo, oiga Delcy, ¿por qué no me da una mina de oro a mí también para yo ayudar a mi gente? Esto es una exclusiva que le ha sacado un medio digital de España y que justamente, o sea, afortunadamente que sale en medios de Europa, porque van a decir que quién sabe de dónde nos estamos inventando esto. No, esto es un medio, un diario español que sacó esto y que aquí está el testimonio de la misma Piedad Córdoba que habla de que, escúchenlo muy bien, que Maduro le dio una mina de oro a Zapatero y se lo dijo el mismo Zapatero a ella en su propia cara. O sea que aquí las autoridades, bueno, ya no las españolas porque están en manos de ellos, aquí se podrán ver delitos transnacionales porque, ojo, la explotación ilícita de oro va combinada con narcotráfico y con muchos otros delitos transnacionales que son los que potencializan el movimiento revolucionario. Así lo tienen ellos diseñado. Escuchemos a Piedad Córdoba. Los tipos más cercanos a Chávez. Me fui a ver el estadio de béisbol. No, una cosa. No vista. No. Uno queda loco. Pero loco. Y yo le digo, pero gobiernan ustedes cómo están haciendo. Y con esas cifras de inflación, es que hay como que yo no la sé, realidad la verdad de allá, formal es una cosa, pero la otra. Cotidianidad parecería indicar otra. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Es así, ¿no? Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Claro. Es que hoy en día, en este mundo globalizado, etcétera, donde ya hay una pluralidad de poderes, ya es imposible cerrar un país y ahogarlo. Usted me aprieta por acá y yo me salgo por allá. Sí. Pues que nadie se va a dejar morir ahí de pie. Te lo digo yo. Yo al principio yo me moría como del miedo. Me llaman, yo no me meto en eso. Ahorita que me está llamando todo el mundo, ¿cómo hacemos para venderles ganado?
¿Cómo hacemos para vender pollos? ¿Cómo hacemos? Acordate a Genaro Pérez vendiendo leche colante. Claro, yo hablé con él. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo le ayudé. Sí, entonces, ese fue muy consecuente. Sí, yo me pongo a pensar, entonces, la pobre gente de nosotros que sabe cultivar, que sabe producir, yo pongo la cara. Yo la pongo, te lo digo de frente. Pero es legítimo. Yo le dije a Delcy, ayúdame para ayudarle a la gente de nosotros. Es que usted no puede... Bueno, pues ahí está, fíjese, yo le dije a Delcy, ayúdeme para yo ayudar a la gente de nosotros, o sea, deme una mina, deme lo que pueda. ¿Quién sabe qué le diría? Parece que le dijo que sí, según este informe de Periodista Digital que publicaron este video recientemente. Esto confirma aún más todo lo que ya hemos venido denunciando aquí en este programa de Despierta España, que el señor Rodríguez Zapatero y sus nexos con el chavismo lo tienen totalmente vinculado en manejo de recursos que tienen orígenes ilícitos o orígenes alegales y que ahora se han vuelto una fortaleza para el movimiento revolucionario que tiene Maduro en Venezuela y que ahora está obviamente moviendo dinero hacia España, que está metido Podemos y están metidos todos los que hacen parte de esta estrategia, que es una estrategia del movimiento socialista del siglo XXI. Lo que dijo Piedad Córdoba, que además estuvo investigada por los vínculos con el FARC, es que Zapatero le dijo: a todos nos han dado una mina, o sea, les pagaban con minas. Con minas de oro, pues es que ella misma lo dice, a todos nos han dado una mina de oro, eso lo dijo Zapatero, ¿ve? Y ahí es donde uno entiende por qué Zapatero y por qué Íñigo Errejón y por qué todos estos están de cabeza literalmente arrodillados al régimen de Maduro, vendiéndole el alma al demonio y entregando su país a un régimen tan corrupto y tan perverso como el socialismo del siglo XXI de Venezuela. ¿Y por qué se escondió también lo de Delcy Rodríguez y se intentó decir que no había pasado nada? Primero, claro, que no había pisado suelo español. Zapatero es una persona amoral, sin escrúpulos, que además el problema es que va de equidistante, va de bueno, va de mediador, cuando luego tiene esta serie de siniestros negocios que lo convierten en un personaje realmente oscuro para la historia de España y que como gobernante fue nefasto. Bueno, pues se sigue rumorando que la DEA y el gobierno de los Estados Unidos tienen en la mira a Zapatero y tienen en la mira a todo su combo. Yo sé que se va a demorar un poco. La justicia en Palacio siempre va despacio, así que esperemos qué va a ocurrir. Llegamos al punto 3 de la etapa del Foro de Sao Paulo, la etapa 3. Esta es la etapa ya de consolidación. Esta es la consolidación, Roberto. Aquí es donde cuando ya un país llega a esta etapa ya no hay nada que hacer, ya el país se hace insalvable. Un inciso, Erwin. Aunque la justicia tarde, yo sé que hay muchas personas en España, muchas, que disfrutarían y les gustaría ver a Zapatero procesado en Estados Unidos, a Íñigo Errejón, a Pablo Iglesias, por supuesto, a Monedero y a toda esa caterva de corruptos que estuvieron confabulados con el régimen de Maduro y con el régimen de Chávez, y verlos sentados, aunque sea en el banquillo de los acusados, sería una inmensa alegría. Y también para todos los venezolanos exiliados en España que nos cuentan su sufrimiento y nos dicen sus deseos de que esta gente pague y también comparten con nosotros el temor por la llegada de Podemos al gobierno. Sí. Mire, llegamos al punto 3. En la etapa 3 del Foro de Sao Paulo para los años 2023 y 2024, miren esto. Como aquí ya se ha consolidado el poder, ya tienen control de las instituciones, ya tienen control del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en un solo poder, ya manejan la fiscalía a su acomodo, ya manejan todas las contralorías a su acomodo, ya manejan las alcaldías, ya manejan absolutamente todo el presupuesto. Entonces, para apuntalarse más en el poder, ¿qué hacen? Crean la disposición legal para instaurar la Guardia Militar que proteja al presidente y a todo su entorno. Aquí se crea ya una guardia militar que protege a todo su entorno. Chávez empezó en Venezuela con una guardia militar mixta, que eran parte venezolanos y parte eran del G2, que es la inteligencia cubana. Son una cantidad de personajes de estos que andan de civil, por lo general vestido de negro, y son los que se hacen de cordón de ablandamiento
en cualquier área donde el presidente va, ellos llegan incluso 1 o 2 días antes a hacer inspección del terreno, a buscar cualquier situación. Esos son los que hacen toda la inteligencia y luego llega la Guardia Armada. Pues esa Guardia Militar que le quieren poner al presidente hace parte ya de la estrategia de la fase 3 de la toma del poder. Algunos estados la han impuesto desde la fase 2, incluso Evo Morales la impuso desde la fase 1. Evo Morales puso Guardia Militar desde la fase 1. Chávez puso la Guardia Militar también desde la fase 1. Es importantísimo una guardia revolucionaria que proteja los intereses de los gobernantes y también los intereses de la revolución. El punto 3, y lo que ello significa, me gustaría desarrollarlo sobre todo la próxima semana, porque ahora, aunque nos quedan 10 minutos, yo quisiera preguntarte, vamos a tener constancia de que quedamos en el punto 3.1, quería preguntarte primero, ¿cómo es posible que con los ejemplos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de Cuba no son suficientes para evitar que en España la gente siga cayendo en el populismo? Eso por un lado. Y luego quería preguntarte por Estados Unidos. Bueno, a ver, la estrategia del socialismo siempre maneja dialéctica invertida. Entonces, la dialéctica invertida genera confusión en la gente. La dialéctica invertida le permite al ciudadano que así haya visto lo que han hecho. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro y concreto, en Colombia el M-19 fue un grupo narcotraficante, fue un grupo terrorista, fue un grupo que se tomó el Palacio de Justicia de Colombia, quemó el Palacio de Justicia de Colombia, asesinó a los magistrados que estaban allí. Todos los magistrados murieron asesinados e incinerados. Y hoy, años después, uno de los integrantes de ese grupo es uno de los postulados a la presidencia de la República y es con todo el descaro del mundo, se ufana de hablar de derechos humanos, de hablar de los pobres, de hablar de las víctimas. O sea, tienen el descaro absoluto y total de convertir un hecho criminal como ese y un hecho terrorista como ese en algo casi que victorioso. Volvemos a la técnica de la imposición de los símbolos nacionales. O sea, los actos criminales los conviertan en símbolos nacionales. Y eso le llega mucho a la juventud, le llega a las nuevas generaciones, les lavan el cerebro a través de los colegios, de las escuelas, de las universidades, y ellos terminan, la juventud, justificando estos hechos crueles, les invierten el pensamiento y volvemos a ese punto de la fase 2 en donde lo malo lo hacen bueno y todo lo criminal lo justifican como parte de la estrategia para afianzar más el Partido Revolucionario. Erwin, en Estados Unidos unas protestas que comenzaron por la muerte de un ciudadano negro en una detención policial han derivado en disturbios, en caos, en saqueos, en violencia, y parece que no es algo casual, parece que son disturbios además dirigidos, que no tienen nada que ver con protestas, no tienen nada que ver con el antirracismo, no tienen nada que ver con Martin Luther King. ¿Puede ser esta técnica del caos también dirigido por este tipo de desestabilizadores de países? Claro, ellos están siempre muy alerta de cualquier situación que haya para justificar sus actos. Por ejemplo, es absolutamente reprochable y rechazable desde todos los puntos de vista ese procedimiento policial arbitrario, en esta detención de esta persona afroamericana en donde lo detienen. Todos vimos el video que lo ponen contra el suelo, el policía le pone la rodilla en el cuello, le hace una obstrucción de tráquea en el suelo, luego lo voltean, lo presionan contra el suelo. La detención fue brutal, o sea, eso es absolutamente rechazable. Cojan a ese policía y llévenlo a juicio y condénenlo, eso es lo que hay que hacer y eso lo hicieron. Está detenido sí. Y va a ser procesado. Pero ¿qué ocurre? Que los que están en la fase de impulsar la desestabilización quieren crear lo que hablamos de los símbolos nacionales y entonces han promovido una gran horda de ataques contra establecimientos públicos. ¿Qué tienen que ver los restaurantes, los centros comerciales? ¿Qué tiene que ver el metro? No tiene nada que ver con eso, pero inmediatamente acuden al caos y a la destrucción y luego se van en una masa muy fuerte hacia la Casa Blanca y logran rodear la Casa Blanca tanto que por razones de seguridad tuvieron que cortar la energía de la Casa Blanca, mover al presidente Donald Trump y bajarlo al búnker de seguridad para poder darle control a esto, mover inmediatamente las unidades antimotines y enfrentarlos porque pretendían
entrar a la Casa Blanca. Incluso algunos sujetos lograron cruzar la valla y se pasaron hacia la parte interna de la Casa Blanca. Entonces, imagínense que lograran esta gente entrar a la Casa Blanca y, ¿por qué no hasta prender fuego? Pues eso sería un gran símbolo nacional para los grupos de desestabilización del socialismo que estarían llegando al corazón del poder norteamericano, a la Casa Blanca, donde se manda media parte del mundo, y generar una desestabilización. Eso es a lo que me refiero cuando desde el Foro de Sao Paulo se habla de la creación de los grandes símbolos nacionales. Imagínense un grupo de estos socialistas atribuyéndose que fueron los que lograron penetrar la Casa Blanca. Eso lo van a utilizar para hacer política y para ganar más adeptos. Y desafortunadamente hay una clase social, hay una masa inconforme con el poder que le gusta todo este tipo de acciones y las apoya. Aquí tenemos la amenaza constante de los disturbios de que, por ejemplo, el vicepresidente arengue las calles para causar inconvenientes. Se promovieron también rodea al Congreso, y los rodea al Congreso del pasado terminaron en disturbios y terminaron también atacando establecimientos adyacentes, de las calles adyacentes. Se atacaron tiendas, se rompieron escaparates, se destrozó mobiliario urbano. Yo tengo la impresión, y yo sé que a lo mejor tú también la compartes, de que si las cosas no salen como le gustaría al presidente, o sea, al vicepresidente Iglesias, ahora con toda la polémica de Irene Montero, del COVID y de las muertes, él podría de alguna manera buscar una justificación para volver a sacar a las huestes a la calle y crear disturbios y problemas de orden público. Mire, hay una estrategia sobre todo esto, y hay que entender que aquí hay una lucha entre un sector ideológico y otro sector ideológico. Ese sector ideológico de la izquierda tiene tres grupos: una izquierda moderada, una izquierda ideológica y una izquierda que son grupos de choque, o son los grupos que están financiados para generar destrozos y movilización violenta. Esos grupos de choque son los más interesados en intimidar al resto de la población, al resto de la sociedad española, al que no es capaz de ir a tirar una piedra, al que no ha cometido una infracción de tráfico, al que se cuida siendo buen ciudadano, al que no es capaz nunca de infringir la ley. Pues ese que no es capaz de infringir la ley, ese que no ha sido nunca una persona violenta, ese es el 95, 97, 98% de la población española. Pues el 97% de la población española se deja intimidar de ese 2 o de ese 1% de violentos que están incluso financiados para atacar, para agredir, para violentar, para destruir. ¿Por qué? Porque es que el daño hace mucho escándalo, el daño hace mucho ruido, el incendio genera mucho humo. Y el resto de la sociedad que viene de muchos años después de la Guerra Civil Española, que no quieren sentir la violencia, pues son afortunadamente muy pasivos, pero esto puede llegar a generar una reacción. Y esa reacción es de una gran mayoría. Y esa gran mayoría tiene que pronunciarse, pero no de manera violenta, de manera pacífica. Ahí donde esa gran mayoría que ha sido ejemplar en España, que yo recuerdo, por ejemplo, cuando el secuestro del concejal Blanco, esa movilización del silencio en donde toda España salió y se volvió ejemplo. A eso va a tener que volver España, a hacerse sentir de manera pacífica y de manera contundente, porque de lo contrario, esta horda de violentos, que no pueden ser más del 2% de la población, van a intimidar el resto de la gente buena de la sociedad. Y esos están financiados, están pagados con plata del narcotráfico, con plata de las mafias, con plata del oro ilegal, oro de sangre, porque ese oro sale de unas minas en donde esclavizan y en donde dominan a la gente, y al que no se comporta, al que no trabaja como ellos quieren, al que no cumple los horarios, lo asesinan. Ese es oro de sangre, igual que los diamantes de sangre de Tanzania, de Kenia, de Somalia y de todos estos países de allá, bueno, de toda esta zona del África en donde salen diamantes de sangre. Pues de Venezuela sale oro de sangre. Allá no hay oro verde, allá no hay oro legalmente establecido, es oro de sangre. Y ahí en ese oro de sangre está metido uno de los expresidentes de España, un líder que está vinculado directamente con el socialismo, con el chavismo, y que es el que tanto daño le está haciendo en este momento al país. Terrible lo de José Luis Rodríguez Zapatero, seguiremos investigando sobre eso. Tardará probablemente la DEA, pero el futuro nunca se sabe y tenemos la esperanza de que se haga justicia y de que pague.
Hablabas de Miguel Ángel Blanco, por desgracia, los herederos políticos de los que le mataron, o al menos los compinches de los que le mataron, se han metido en política, incluso el gobierno ahora pacta con ellos y los tiene como interlocutores válidos. Ervin Hoyos, tan esclarecedor como siempre, sobre todo el testimonio de Piedad Córdoba sobre José Rodríguez Zapatero. Te convido a que la semana que viene volvamos a vernos aquí, el mismo día, a la misma hora, para charlar y para seguir hablando de este programa de Despierta España. Muchas gracias y te mando un cálido abrazo desde Madrid hasta Colombia. Pues a ustedes un gran abrazo, seguiré investigando, seguiré buscando documentos y pruebas para decirle a todos ustedes, Despierta España. Hasta luego, Ervin. Despierta España. Un abrazo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo al gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.
como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.